Muy buenas noches, colegas. Bienvenidos al programa Diálogo Profesional América. Los saluda el CPA Víctor Parrales. Y hoy tenemos como invitada desde la ciudad de Montevideo, Uruguay, a la licenciada psicóloga Lucía Gerolami. Y con ella vamos a tratar un tema muy importante como es la Escuela de Prevención de la Violencia, macroproyecto sociopolítico internacional. Y antes de continuar, le doy la palabra a nuestra invitada. Lucía, muy buenas noches, bienvenida. Muy buenas noches, Víctor. Muchísimas gracias por la invitación al programa Diálogo Profesional América, que la verdad me encantó cuando me lo propusiste. Así que bueno, saludos a todos los invitados que estén por aquí y a los que verán el programa luego, tratando siempre de contribuir con la paz mundial. Y antes de continuar, gracias, licenciada, por haber aceptado la invitación al programa Diálogo Profesional América y compartirnos este tema que sé que a muchos padres y madres les va a servir. Y dicho esto, antes de entrar a la ponencia, dialogando, como dice el programa, vamos a dialogar un poco en este tema de la violencia. Definitivamente, a veces para el éxito de los hijos, para que estos puedan desarrollarse y en cierta medida contribuir con el país donde vivimos, para que éste pueda crecer y alcanzar los éxitos relativos esperados, vemos que esto no se da. Y ahora, a nivel internacional, vemos una escalada de la violencia en el narcotráfico, el terrorismo, las extorsiones, los secuestros express y una serie de situaciones donde vemos involucradas hombres y mujeres y en algunos de los casos los niños. Dicho esto, ¿qué tan importante es que exista un hogar, vamos a decirlo, con un ambiente de tranquilidad para que los chicos se puedan desarrollar y puedan lograr, entre paréntesis, los éxitos esperados? Lucía. Bueno, justamente, Víctor, esa es la base y es la solución al problema de la violencia. Así nomás, este programa que lo desarrollé desde el año 2008 y fue creciendo, que ya les iré explicando luego en la ponencia, 2008, 2010, 2000, bueno, hasta la actualidad. Siempre lo que vi y consideré, si bien ahora luego de la pandemia se incrementó la violencia existe desde siempre. De hecho, aquí en Uruguay, en el siglo XIX, quien crea la escuela pública para niños fue José Pedro Varela, ¿verdad? Y si bien él era sumamente democrático en su pensamiento, bueno, coinciden con Latorre, que era un dictador que había que civilizar. Civilizar es, bueno, era como el lejano de Far West, ¿no? El lejano oeste. Y hoy en día eso no ha cambiado demasiado, si bien estamos históricamente no a tanto tiempo, digamos a 2 siglos o a menos de 2 siglos. Por lo cual, bueno, los procesos de cambio, esto ya lo he dicho en varias ponencias en las cuales he participado, desde del ser humano, desde el punto de vista antropológico, no son tan rápidos, ¿no? Si bien se instituyó aquí en Uruguay una escuela pública, laica, gratuita y obligatoria para los niños, Varela fallece joven, ¿verdad? Y a los 34 años no puede continuar, ¿verdad? Con todo un montón de cuestiones que podría haber dejado como un buen legado, ¿no? En ese sentido es que recreó su obra y tomó la continuación de la obra vareliana, pero en el eje familia, para no solo educar a niños, sino que educar a los padres en estilos asertivos de crianza y no en los actuales estilos de crianza negligentes, permisivos y autoritarios, que son la causa del 75% de la violencia intrafamiliar y social
¿ok? En Latinoamérica, Asia, África y algunos países de Europa Occidental. Entonces allí, a partir de allí, es que desarrollo la continuación de su obra y esto es lo que, por varias investigaciones que realicé, genera cambios a corto plazo en un año que trabajamos con las familias en digamos, en esta reestructuración cognitiva, en esta psicoterapia grupal, ¿verdad? De cambiar primero patrones anquilosados de, bueno, si mi hijo, ¿no? Si yo funcioné bien con lo dicen así los padres, ¿no? Con la patada en el trasero, ¿por qué claro, es que lo dicen así y peor todavía. Por supuesto que mi hijo igual, pero este chiquilín no me hace caso. Entonces, el castigo se vuelve la A cuando el castigo debe ser la Z. Y en esa misma lógica es que los gobiernos han impartido, en vez de invertir en educación, han invertido en el aparato represivo, básicamente. La inversión no sé en todos los países de Latinoamérica, pero aquí y en todos lados la inversión en educación no ha sido lo suficiente. Y la verdad es que lo que quiero exponer y mostrar hoy es que con todas estas maestrías y con toda esta escuela de padres a nivel internacional, ya sea de forma intersectorial, no solo en las escuelas, sino que también en la salud, digamos, en los hospitales y en distintos lugares, ya desde la vida intrauterina, ¿no? Educar a los papás con todos los cambios que ya se empiezan a generar en los padres desde el mismo momento del embarazo, porque a ver, hago una pausa, ¿no? Aquí en Uruguay, no sé, en el resto de Latinoamérica y el mundo, cuando una mujer va a quedar embarazada, se le dice, bueno, vaya a las clases de parto. Entonces es, ¿cómo respiro? ¿No? Pero no se le dice, ustedes saben que en realidad ahora ella se va a poner a llorar porque el cuarto del niño quedó pintado celeste oscuro y en realidad era celeste clarito. Y entonces el padre empieza a ver que su mujer ya no es la misma y que ya no tiene un espacio y que pasan muchas cosas y entonces ahí son los momentos en los cuales se incrementa la violencia, donde mayoritariamente se incrementa la infidelidad, la violencia y los problemas comunicacionales que terminan repercutiendo en el psiquismo de la vida intrauterina del niño, que se sabe científicamente que existe, y ya el niño muchas veces he trabajado en el consultorio con niños con traumas provenientes de la vida intrauterina, que son increíbles, pero increíbles. Casos que hoy no voy a comentar porque, bueno, tendría que desarrollar un caso clínico. Ahora, en los hogares, ¿no? En el tema de los hogares latinoamericanos, existían y todavía persisten, pero ahora hay otro componente más, que ya lo voy a explicar. Un ejemplo, el padre de familia iba a jugar pelota. Ya llegaba tal vez con unos traguitos y se generaba un problema en la casa. De repente por ahí, cuando los chicos se ponían a ver televisión, ¿no? Ya tal vez un problema porque no hacían los deberes o las tareas de la casa. Pero con estos cambios tecnológicos que son vertiginosos, que son rápidos en cambios, vemos que ahora los chicos están pegados en el celular. Y no sé si tú has visto la película El Exorcista, la película El Exorcista, ¿no? Esa película terrorífica que de hace unos 30 años atrás. Entonces cuando tú le dices o le vas a quitar el celular, rapidito viran la cabeza y se transforman. Entonces estos medios tecnológicos, tanto al papá, a la mamá, a los hijos, disculpen la expresión, pero nos han vuelto idiotas, porque no sabemos reaccionar correctamente. Entonces, esto genera una violencia, a veces una violencia pasiva, o en otros casos una violencia agresiva, pero desde su punto de vista, licenciada, ¿qué podemos hacer en este tipo de situaciones de estos equipos tecnológicos para poder bajar un poco los decibeles
y las personas no actúen de forma irracional. Licenciada. Muy bien. Excelente tema, sinceramente, excelente tema. Acá hay 2 puntos, ¿no? Uno es que la tecnología per se no es mala o buena, ¿no? Es excelente que un chico, o sea, pueda hacer esos movimientos en esos juegos de la Play que generan un montón de desarrollo cognitivo y de funciones psicomotrices cuando juegan o con el teclado, o con la Play, tienen que pensar y rapidez o jugar en grupo o generan trabajo en equipo. Eso está espectacular y desarrolla su cerebro. ¿Cuál es el problema? Como en todo, los abusos. No es lo mismo que yo me tome una cervecita, un vaso, un fin de semana, a que yo me tome 3 litros de cerveza todos los días. Esto es exactamente el mismo problema. ¿Cuál es el problema? Que así como hay sustancias adictivas, hay objetos adictivos. Se puede ser adicto a las personas, a los objetos, ¿verdad? Y a las sustancias psicoactivas. Entonces, ¿qué sucede? Los padres, cansados en esta parafernalia de este tercer mundo, o no sé también qué pasa en este sentido en el primer mundo, ahí estoy en desconocimiento, pero hablo más bien por el lado de Latinoamérica, trabajan, que es impresionante, muchas horas, o si están en la casa es porque o están deprimidos, o están sin trabajo, o se priorizan a sí mismos, o están viendo soluciones. Entonces, ¿qué les ocurre a los padres? Les falta un factor fundamental en el siglo XXI, que en el siglo XX sí estaba. No hay abuelos. Los abuelos están de fiesta porque en realidad, ¿no? O sea, aquel abuelo, que era el abuelo que te sacaba, ¿no? Que bueno, nena, vení, que cortá ahí, que te juego un jueguito, que no sé, no está. El rol del abuelo se ha transformado porque el abuelo sigue, por suerte, activo, su vida, va al club, va a pilates, va a hacer teatro, sigue haciendo cosas y está genial. Pero la sociedad se quedó prácticamente con muy poco de algo. No digo que no haya algún abuelo presente, pero están como más espaciados. La figura de que antes se era abuelo y a partir de ser abuelo soy viejo y ahí está el concepto de que cuido a mi nieto, ya no está. Entonces, ¿qué ocurre? Los padres nos quedamos sin referentes. Y bueno, y tener una niñera todo el día es lo mismo que la nada, porque en realidad la mujer lo que quiere es venir a limpiar, irse. Y si el niño tira todo, ella quiere cobrar su sueldo y habrá una de 100 que en realidad eduque realmente al niño. Entonces, ahí hay un problema en la puesta de límites. Se genera esto que estamos hablando de un estilo de crianza permisivo. Entonces, los padres, como les queda cómodo, o para que el niño no haga, como tú dices, como el exorcista y se transforme en el doctor Jekyll, ¿no? Sí, así es. Y tira el teléfono y todas esas cosas no me ocurran porque yo, padre, quedo aterrorizado cuando el que tiene que quedar capaz que aterrorizado, que en realidad nadie tiene que quedar aterrorizado, en todo eso sería el niño, que ni siquiera acá nadie tiene que quedar aterrorizado. Bueno, es que los padres quedan con miedo de sus hijos. Y el hijo mide. Y es como la esgrima. Tú, ye. El padre va a matar. Tú, ye. Va a matar. Tú, ye. Cuando querés acordar, tú querés apagarle la play y te rompe la puerta. Entonces, ¿qué hay que hacer al respecto? Límites. ¿Cómo? De forma asertiva. Tú tienes de tal hora a tal hora para jugar en la Play, con el dispositivo móvil que quieras. Los niños se esconden en los cuartos, por eso no hay que tener los dispositivos en los cuartos. Ahora, tampoco te pueden invadir el living. Entonces, es un tema de trabajar siempre a través de la fundamentación de que el living es de todos. Sí va a implicar discusiones, sobre todo los chicos adolescentes, que igual si la flor es verde es porque es verde y no es azul, y si es azul es porque... O sea, todo va a ser un motivo de discordia. Pero como padres no estamos perdiendo las batallas. Hay que elegir de cuántas batallas vamos a luchar. Muy bien, porque en la adolescencia, o en los 4 años, que es la adolescencia del niño pequeño, ¿no? Con los berrinches, o sea, nos tenemos que hacer los bobos a veces realmente. O sea, de 10 batallas voy a elegir cuáles peleo.
y a esas les voy a dar y les voy a dar y les voy a ganar. Porque acá les tengo que mostrar que es un vínculo asimétrico, donde yo educo y ellos, si bien tienen derechos, también tienen obligaciones. Si es, tú tienes que lavar tu plato, porque ya tienes edad y tienes que colaborar con tus cosas, y no es yo te ayudo, mamá, en un sistema machista. No, tú no me ayudas a mí. Tú estás haciendo lo que a ti te corresponde. Muy bien, ¿no lo hace uno? Ok. ¿No lo hace dos? ¿No lo hace tres? ¿No lo hace cuatro? Mamá, este fin de semana vienen a casa mengano, perengano, sultano, una pijamada. Mi amor, este fin de semana no viene nadie porque tú no lavaste ni el plato, ni el vaso, ni esto, ni hiciste la cama. ¿Pero por qué sos mala, mala madre? Y no me toda la manipulación que se genera a nivel emocional, para lo cual tenemos que estar como padres con estrategias fortalecidos para saber que no somos ningunos malos padres, que somos padres lo suficientemente buenos. ¿Cuál es el concepto que plantea Winnicott ahí al respecto, ¿no? Desde el psicoanálisis ya nos iríamos, ¿no? Un amor incondicional y dar de nosotros lo mejor que podemos. Ser un padre suficientemente bueno no es ser un padre perfecto. O sea, acá estamos, tú me preguntaste qué hacemos. Aprender a poner límites aunque estemos cansados y aunque nos quede cómodos. Los padres también se han quedado en su zona de confort y en la época de Freud el gran trastorno era la histeria, la neurosis. Esta sociedad tiene una gran patología, que es el trastorno límite de la personalidad, la transgresión, el no pasa nada, el voy con el auto doble raya viendo si puedo pasar igual aunque no pueda, y en realidad a mí no me va a pasar nada. El soy dealer, total nadie me va a agarrar, 15 años preso. Y así. Entonces, ¿cómo se previene esto? Con la propuesta que les estoy planteando, que es una propuesta que no puede ser por separado. Gastar dinero del gobierno, dar un taller informativo. Yo me agarro los pelos de a uno cuando me lo piden, porque me dicen, dale un tallercito a los padres de límites. Pero, ok, los padres van, se sientan, unos ni van porque saben que no les sirve para nada, van 5 de 30. ¿Por qué? Porque ya saben que eso no les sirve. Porque ¿quién aprende a dividir en un día? Todo aprendizaje, o a sumar, o a restar, todo aprendizaje, sea académico o emocional, requiere de un proceso de aprendizaje. Entonces, si tú me pedís que le vaya a dar una charlita a un padre de cómo poner los límites al hijo, ¡ah, qué lindo! Vino menganito y dio una charla de que en realidad ya sé que le tengo que poner los límites, que acá mando yo, que en realidad no se grita ni se pega. Genial, llegué a casa. ¿Cómo la hago? ¿Cómo le apago la Play? ¿Qué me falta? Me faltan estrategias. ¿Quién me las dio? Nadie. Pero cuando le pego, ¿qué hace el Estado? Me saca al niño. El Estado me reprime, pero no me enseña. ¿Ok? Ahora, bien, cuando la pareja definitivamente se enamoran los chicos, no están preparados, no estamos preparados, nadie nos enseña a ser enamorados. Y cuando se van a tener las relaciones, tampoco nadie nos prepara. No somos expertos, no hay una escuela. Debería haber esa educación. Y cuando somos padres, tampoco nadie nos enseña a ser padres. Entonces la pregunta, ¿por qué, Lucía, es importante que los jóvenes y aquellos que tienen sus hijos asistan a esta escuela para padres? ¿Qué van a aprender? ¿Por qué es importante? ¿Cómo los va a ayudar una escuela para padres a cada uno de esos jóvenes y ya no tan jóvenes que son padres? Licenciada. Bueno, ahí está. No solo va a ayudar a los hijos, sino que también va a ayudar a los padres a tener una convivencia más armónica. Cuando los hijos vengan y le pregunten, porque hay chicos
digo, que son más tímidos y otros que son como más osados, ¿no? Mamá, papá, como un caso clínico, ustedes, ¿cuántas veces? ¿No? La madre le pasan todos los colores por la cara, en realidad, que si bien es una respuesta íntima, le puede contestar con naturalidad, eso es algo personal, no tengo por qué decirte qué es lo que tú querés saber sobre el sexo, por ejemplo, ¿no? Tips, pero sí ya estar preparados para tener una calidad de vida más tranquila, menos estresada, que no venga la hija embarazada o con un aborto que nunca nos enteramos, porque como me ha pasado con pacientes de 15 años, una chica que vino que no sabía si estaba embarazada y que iba a hacer un aborto, 15 años, y que si le contaba a los padres la mataban. Y no estamos hablando de un favor, de un sector socioeconómico desfavorecido. Estamos hablando de un colegio rico de Montevideo, con mucha formación. Entonces, ¿qué vamos a evitar? Vamos a evitar embarazos precoces, vamos a evitar justamente desde el punto de vista sexual, justamente, ¿no? Bueno, también vamos a evitar adicciones, porque si tú fortaleces la autoestima de estos padres y de estos hijos, por más que a ti te pongan los cristales acá, que te pongan la cocaína, la marihuana en la boca, tú haces y sacas para afuera si tú estás bien educado. Lo mismo en lo sexual, porque es el sexo y la sexualidad. La sexualidad es en un sentido amplio. La sexualidad es cómo nos vinculamos con los otros, el vínculo a nivel amplio, con los demás, con las sustancias, con todos, ¿verdad? Con las amistades, en el trabajo. Y el sexo es más específico, la relación sexual y ese enamoramiento. Entonces, es importantísimo, nosotros hacíamos talleres justamente pero consecutivos con chicos de sexto año de escuela, ¿no? Donde le enseñábamos, hay padres que van a decir, es que barbaridad lo que está diciendo, con una banana, con un plátano y un preservativo, cómo se usaba el preservativo. Ellos se morían de vergüenza, unos hasta que al final, digo, les tuvimos que explicar, miren, esto es así, se aprieta en la punta, porque si no tiene aire, entonces si se rompe, pase tales cosas, no solo el embarazo, hay tal y tal enfermedades venéreas, esto no es para tener miedo. Y así fui educando a mi hijo también, desde allí. Pero es desde la pregunta del niño, no es, sentate ahí que te voy a dar una clase de sexo. No, es en la medida que el niño va preguntando, el padre va contestando. Y si el niño pregunta en la cola del supermercado, como me pasó a mí con mi hijo, porque les voy a contar esta historia porque es atónita, hizo así a todo volumen. Mamá, ¿qué es eso? Y eran los preservativos, los condones, ¿no? Y toda la fila mirando, el niño de 10 años, ¿no? Entonces le digo, son preservativos con la total naturalidad del mundo. Así ¿no? es. O sea, un ejemplo de modelado, ¿no? Entonces, ¿y qué son? ¿Y para qué sirven? Y sirven para cuando se tienen relaciones sexuales. ¿Y qué son? Todo en la cola del supermercado. ¿Y qué son las relaciones sexuales? Entonces uno va contestando ahí. Son cuando dos personas se gustan y bueno, la mujer tiene vagina, el hombre tiene pene, bueno, hay ahí como un contacto y para protegerse, si no quieren quedar embarazados en ese momento o no contagiarse de alguna cosa, esto se coloca en el pene del hombre. Mi hijo quedó en el pene, ¿cómo? Entonces no entiendo, y justo habían unas salchichas, entonces yo le mostré con lo que había ahí. ¿Por qué? Porque si yo esa oportunidad, ya después la pregunta se iba, porque el niño pregunta, no todo el tiempo, de pronto pregunta, y en el momento que pregunta tenemos que estar preparados para contestar, seguros de nosotros mismos. Entonces hoy este niño maneja la sexualidad con absoluta normalidad. Está claro y es muy importante porque vivimos en otros tiempos. Definitivamente con el tema tecnológico, ya esto necesariamente, aunque es importante explicarlo,
ya a través del móvil o el celular ya lo están viendo. Ya no podemos hablar de la abejita, de la cigüeña y de otras tonterías que en algún momento elaboramos una historia. O sea, los tiempos en que vivimos son tiempos crudos, en tiempo real, y que están en las redes con toda la libertad del caso. Yo creo que incluso nosotros debemos reeducarnos a entender toda esta cascada de información para poder saberla procesar y explicar a veces a nuestros hijos, que no necesariamente nos preguntan porque ya todo lo tienen en el celular. Es importante que los padres monitoreen un poco lo que los chicos están viendo, o a veces que no se tomen a la risa lo que están diciendo, porque ellos están, como tú dices, captando todo de las redes. Entonces en las redes se habla del Kama Sutra, se habla de la violación, se habla de... Y los chicos repiten y no saben lo que están diciendo y lo reproducen. Entonces es importantísimo cada vez que dicen te voy a violar, ¿no? Pará, ¿vos sabés lo que estás diciendo? O dale, anda con el Kama Sutra, 11 años. ¿Vos sabés lo que es el Kama Sutra? O sea, ¿se entiende? Es como que si un padre no está presente en la crianza, se producen estos problemas. Esto tiene que ver con la escuela de padres y no nos da más trabajo, nos da más trabajo de prevención. Pero si nosotros prevenimos, que es el enfoque que tiene este proyecto, en realidad este programa, ¿qué ganamos, como me decías tú? En realidad estamos ganando luego tener que pagar tratamientos cuando la persona ya está enferma, ¿no? O quedó embarazada, o quedó traumada forever porque quedó embarazada y tuvo que abortar, ¿no? Y etcétera. Eso ganamos. Claro, y sobre todo que en este tema legal, ahora un chico que deja embarazada a la chica, las responsabilidades, si es que no se casa, las responsabilidades legales y monetarias que tiene que afrontar. Y que hablamos no de un año, hablamos hasta que el niño cumpla la mayoría de edad, que en algunos casos de algunos países son hasta los 24 años. Entonces, es una carga significativa donde un error, en cierta medida, le va a dificultar todo su desarrollo profesional y psicológico, porque van a haber afectaciones psicológicas de alguna forma, tanto para la chica como para el joven, para los dos lados. Exacto, si el joven no maneja bien todos estos temas, ¿cuántos casos de abuso sexual se ha dado porque el chico no sabe, y denuncias y que han ido presos porque no saben que si la chica no quiere, es una violación? Claro, es denunciado un chico de 20 años preso. Terrible, terrible. Es terrible. Todo por ignorancia. Todo por ignorancia. O por la calentura del momento. Claro, pero quiero decir, todo a causa de una ignorancia donde no se educó a ese chico. Así o sea que la responsabilidad es del gobierno y la responsabilidad es de los padres, pero también es del chico. Pero ¿sobre quién recae? El desgraciado, ¿no? Pero Lucía, sí. Ahí justamente en el tema va la cuarta pregunta. Ok. En estos tiempos difíciles, económicamente también que vivimos, donde las cosas cada vez cuestan más, antes, años atrás, la mamá se quedaba en la casa, una gran mayoría de mujeres se quedaban en la casa, cuidaban a los chicos, les enseñaban, los guiaban, y en cierta medida hablamos de otro tipo de generación. Pero en esta generación, vamos a hablar desde los 80, 90, mamá y papá tienen que trabajar. Entonces, un gran tiempo están ausentes de sus casas, ¿no? Porque tienen que justamente realizar sus tareas de trabajo. Entonces, los chicos se quedan solos con estos medios tecnológicos.
sean por internet o sean por el celular o el PC, y vemos que ahí justamente nadie nos controla. Ahora, todo esto definitivamente va generando violencia, va generando trastornos, porque dependiendo qué es lo que vea, ¿no? Y en qué se enganchen los jóvenes, los va formando. Totalmente. Para estos padres, Lucía, que no pueden estar todo el tiempo, y a veces papá o mamá, que no pueden estar todo el tiempo, ¿qué les recomendarías? Directamente, allí hay que generar alguna forma de, primero, si con los chicos, no poner una cámara sería ideal para poder monitorear desde fuera, si es posible, a ver si están o no están jugando. Y si no están, y si ellos se comprometieron a jugar desde las 2 a las 4 máximo y son las 7 y siguen jugando, ahí sí tiene que haber un castigo. Yo creo que tiene que haber como si fuese un panóptico. Ellos no saben si, como el concepto de Foucault, ¿no? El panóptico, o sea, no saben si están siendo observados o no, pero hay una cámara que los está enfocando. Bueno, algo que los controle. Acá, más que, sí, tiene que haber un sistema de control. Decimos que esto es un sistema asimétrico. El chico, por algo es menor de edad, porque todavía no está formado desde hasta los 21 años aproximadamente, los que cumplen 21 que pronto, no está formado el sistema nervioso central totalmente. Entonces, por algo no se es realmente mayor de edad hasta los 18 o 21 años. Entonces, por ese mismo motivo, nosotros debemos guiarlos. Y si estamos ausentes, tenemos que generar sí o sí una persona que esté presente y generarles autonomía a ellos y decirles, ¿ves? Toda esta irrupción de carácter que te ocurrió, todo esto que a ti te está pasando, este estrés que estás viviendo, es producto de consumo de las redes, este malestar. Bueno, si ellos no lo entienden, porque a veces no lo entienden, hay que instaurar, así sea mediante una cámara, lo que sea, el sistema de castigo. ¿Cuál es el castigo? Desaparece la Play, desaparece el celular. Tomá, léete este libro. ¿Rompe todo? Bueno, mirá, es muy fácil. Si tú no podés controlarte, está el in-out, ¿viste? Menores. Hay menores maltratadores. Hay abuelitas maltratadoras, hay abuelitos maltratadores, hay mujeres y hombres maltratadores y hay menores que maltratan a adultos. Entonces nosotros no podemos permitir que un menor nos maltrate, porque así como nos trata a nosotros, así va a tratar a los demás cuando sea grande. Y el límite que no se le fue puesto desde la infancia, se lo va a poner la sociedad luego y va a ser con creces. Bien, vamos a proceder a hablar en el Diálogo Profesional América sobre esta escuela de prevención de violencia como un macroproyecto sociopolítico e internacional. Este libro, que se llama Escuela de Padres y Prevención, yo voy bajando acá también para tenerlo, ¿verdad? Escuela de Padres y Prevención de Violencia, APS, a partir de ahora APS es Atención Primaria en Salud, ¿no? Valores y espiritualidad en psicoterapia grupal de alcance internacional post-pandemia. Esta es la primera edición y en este libro, que no es para venderlo, no estamos, digamos, hoy presentando el libro, pero sí decirles que aquí está contenido todo lo que hoy no va a dar el tiempo de desarrollar de forma bastante, o sea, con bastantes detalles. Esta es la primera edición que agradezco a la editorial Acadia de Argentina, que como producto del Congreso de ALAPCO, de Asociación Latinoamericana de Psicoterapias Cognitivo-Comportamentales, en el año 2023, reconoció la importancia de esta temática y decidió publicarme este libro gratis que tuvo que salir como pan caliente para APSA, que es el congreso más grande de Argentina de psiquiatría, ¿no? Entonces lo escribí realmente en 10 días, porque con horas y horas de trabajo, porque, bueno, ya lo tenía un poco como que armado y además agradecemos también a la editorial Sinopsis de Brasil, que permitió que se incluyeran 2 capítulos que se
de otro libro, del Manual Conciso de Terapia Relacional Ética, que ya les comentaré, aquí con más tiempo, porque el anterior, al salir tan rápido, si bien soy maestra y casi que no tenía errores, bueno, tenía algunos pequeños errores de corrección de estilo, queríamos revisar un poco la etapa, y esta es la segunda edición, que bueno, que es la que tengo en este momento por acá, no sé si la pueden ver, en realidad, bueno, no importa, no importa. Entonces, a modo de introducción, lo que les quiero plantear hoy, ¿no? Como esta solución internacional al problema de la violencia, es decirles que es una innovación psicoterapéutica que yo la creo, si bien me formé en psicoanálisis por años, luego me especialicé en la psicoterapia cognitivo-comportamental, que es como si fuera una especie de, vamos a hablar en criollo, ¿no? Como se dice acá, de mix entre lo que era el viejo conductismo y el psicoanálisis, entonces no es ni conductismo ni psicoanálisis, pero a su vez cambios en los pensamientos a través de la reestructuración cognitiva, que implicaba reaprendizajes emocionales. Quiere decir que ya en aquella época estaban hablando de neurociencias, eran unos avanzados realmente, ¿no? O sea, lo que habían aprendido emocionalmente, que luego lo voy a explicar mejor, había que reaprenderlo. Es como quien dice, bueno, aprendí con algunas mañas a andar en auto. Bueno, ¿qué es más difícil, aprender o reaprender? Verdaderamente, cuando aprendo, en mi cerebro, digamos, hay todo un sistema dendrítico en el cual se asientan los aprendizajes. Ahora, si yo tengo que reaprender, tengo que dejar de regar esa plantita, ¿no?, del aprendizaje que tenía y empezar a regar con otra semilla desde otro pensamiento alternativo, positivo al anterior. Esto es difícil de comprender, después quizá se los pueda explicar mejor, pero bueno, y ahí se genera el cambio y se genera la salud, ¿no? La salud mental. Entonces, que esto es una innovación psicoterapéutica que parte desde la TCC, ¿no? Que si bien he hecho mano muchas veces a mis conocimientos de psicoanálisis, también lo trabajo en una interrelación con la TRE, que a partir de ahora es terapia relacional ética, que la teoría la crea el doctor Marco Disegni, una persona maravillosa, miembro honorífico aquí del Uruguay, psiquiatra, en el cual él desarrolla esta teoría donde integra en una holoterapia supraparadigmática a todas las corrientes psicoterapéuticas, ¿verdad? O sea que se trabajan como en paralelo, y aporta lo que es la inclusión de los valores, la revisión en la psicoterapia de los valores, lo que está bien y lo que está mal. Si yo tengo una paciente cleptómana, puedo trabajar con ella. Bueno, ¿y vos qué pensás de esto? Que antes no se le preguntaba tanto al paciente si algo estaba bien o mal. Entonces se introduce mucho la revisión de los valores. Y por otra parte, también se introduce el concepto de espiritualidad, bueno, la logoterapia lo trabaja, pero otras corrientes psicoterapéuticas no, que es muy importante. Nosotros consideramos alma, mente y cuerpo, a otras personas no, hasta el dualismo cartesiano, digo, más mente-cuerpo, y bueno, también la inclusión para aquellos que creen de la religión en la psicoterapia. Entonces, esta innovación psicoterapéutica es de carácter internacional, los cambios sociales post-pandemia que han incrementado la violencia, ya sea por los cambios económicos, por pérdida de trabajo, por cambios sociales, por la propia, digamos, el confinamiento que generó como un estilo de quedarme en casa, de acostumbrarme a quedarme como guardado y con miedo. Entonces, aquello que justo se hablaba en el programa de ayer, de este mismo, que ustedes dieron, ¿no? Que la colega expresó, que es la importancia de trascender hacia el otro, de estar con otros, de comunicarnos con otros, de que somos seres gregarios. Durante la pandemia se replegó y se dio mucho menos la socialización. De hecho, las terapias, como son efectivas tanto de forma virtual como presencial, científicamente comprobado y clínicamente comprobado, en los congresos se ha hablado, bueno, 1/3 de las personas se mantienen en terapia presencial y 2/3 pasaron a virtual, ¿no? Entonces,
Esto hace que la persona diga, ok, hasta el trabajo, ¿no? El trabajo está siendo mucho remoto. ¿Por qué? Porque, a ver, ¿las empresas son buenas? Sí, puede ser, pero en realidad las empresas ahorran un montón en que no se conecten, en que no gasten en las empresas. Entonces, gano, sí, porque me quedo en casa, pero ya no me arreglo. Entonces, si no me arreglo, ya no pienso que ponerme. Hay una función cognitiva que se va, que me veo no tan bien arreglado, que estoy en casa y no separo bien el trabajo de lo que es mi vida personal, no socializo con otras personas. Entonces, todo eso generó entre el propio COVID, que generó también efectos post-COVID de irritabilidad, de cansancio o long COVID, ¿no? Generó una sociedad totalmente diferente. Las pandemias son procesos que se ocurren una vez en un siglo, ¿no? Y duran un proceso de 10 años. Cuando la gente dice que la pandemia se fue, no es cierto. Hoy en día estamos en pandemia y nos quedan todavía unos 4 o 5 años de cambios sociales. Entonces, ¿por qué justamente la psicoterapia grupal en este momento y el encuentro y el incremento de el incremento de la agresividad que se dio? Porque en una investigación bibliográfica al respecto que generé y que expuse en un congreso científico, en ALAPCO, el COVID generó mutaciones genéticas, ¿no? Cambios en el ADN. No en todas las personas, en todos los sistemas físicos, digamos, ¿no? Pero en cada uno de distintas formas, o sea, en lo respiratorio, o en lo cardiológico, o yo qué sé, en la inmunidad, ¿verdad? Entonces, bueno, todo eso generó en el humor, ahí está estudiado, 2% de parkinsonismo, X% de ansiedad, X% de depresión, pero per se mutación del virus, del gen, ¿no? O sea, no por los cambios sociales aparte. Entonces, la sociedad incrementó por todos estos motivos la violencia que existía y además se replegó y la gente está sintiendo una extrema soledad. Entonces, esa soledad, ¿cómo la podemos revertir? Justamente a través de la socialización. La gente necesita reagruparse, volver a juntarse, estar en contacto, pensar juntos y ya no estar tan solos. Por eso cobra sumamente, más que nunca hoy, importancia la psicoterapia grupal en escuela de padres con inclusión de valores, espiritualidad y para aquellos que creen en la religión para prevenir y tratar la violencia intrafamiliar y social desde este enfoque de APS, ¿no? De atención primaria en salud, que es prevención de enfermedades y promoción de salud, que es el enfoque vanguardista de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, y necesario porque evita patologías. No vamos a esperar a que la gente esté enferma como sucede actualmente. Vamos a actuar desde lo que se llama el primer nivel de atención en salud, que es este. Y bueno, por otra parte, decirles que esto que estoy hablando no es que se me ocurrió así nomás, sino que se basa en una investigación que realicé en Uruguay ya hace tiempo, pero está justamente vigente aún, referente a la necesidad de su implementación y detecté un 80% de interés de los padres en participar en la escuela de padres para adquirir estrategias en crianza asertiva y así poder desterrar estos estilos de crianza autoritarios, permisivos y negligentes, imperantes, que son la primordial causa en la realidad mundial, con un 75% de violencia, como mencioné, en Latinoamérica, África, Asia y países de Europa. Vamos a hablar también, si nos da el tiempo, de aplicaciones clínicas, ejemplos de talleres, escucha activa, límites en la crianza y de esta interrelación de la terapia relacional ética y la TCC y sus posibles aplicaciones individuales y grupales. Decimos que el objetivo por el cual se me ocurre desarrollar este programa internacional y nacional es disminuir la delincuencia, la violencia intrafamiliar, social y las adicciones, generar salud mental y bienestar, desarrollar una adecuada autoestima desde la vida intrauterina, socializar el proyecto con los distintos países latinoamericanos y otros, por ejemplo, que ya lo vengo haciendo hace tiempo, por ejemplo, con Canadá, con Estados Unidos, con Bolivia, con Argentina, bueno, con distintos países de Latinoamérica, con México, para aunar esfuerzos en los resultados.
no sirve hacer una escuelita por acá y por allá, eso lo vamos a ver después. Tiene que ser un proyecto en conjunto. Bueno, formar orientadores en escuela de padres mediante maestría y propiciar la paz mundial. Ese es el objetivo. La metodología por la cual me desarrollo todo este proyecto es, digamos, son investigaciones, 3 investigaciones. Una investigación-acción, que es una metodología cualitativa, la investigación bibliográfica y la investigación cuantitativa. Continuamos. En el libro, como lo que estoy hablando, ¿no? El lector va entonces a descubrir una innovación psicoterapéutica que yo lo enfoco desde la terapia cognitivo-comportamental en interrelación con la terapia relacional ética que desarrolla el doctor Marco Disegni y que yo investigo durante 4 años consecutivos y seguimos trabajando en el CEDIT, que es el Centro de Estudios, Docencia e Investigación en Terapia Relacional Ética, ¿no? Es una innovación de carácter internacional que toma en cuenta para los abordajes las variables relativas a los cambios sociales post-pandemia. Entonces, la terapia grupal en la escuela de padres, con la inclusión de valores, de espiritualidad y religión para prevenir y tratar la violencia intrafamiliar y social desde la APS, bueno, se hace necesario y la OMS acá es quien podría realmente, junto con quienes tienen el dinero para hacerlo, comprender que en la industria armamentista, que hay mucha inversión y también se invierte por acá en maestrías, también se va a mover mucho dinero y en realidad la solución no viene por el otro lado de la represión, que se precisa, por supuesto, son coadyuvantes, pero esto está faltando. Bueno, también decir que esta investigación-acción, bueno, ya lo dije, así que vamos a pasar a la otra slide. Y bueno, esto ya les conté, que bueno, el libro cuenta con 3 investigaciones, aplicaciones clínicas y prácticas, con la propuesta de maestría que he desarrollado. Ya les conté que Acadia lo quiso publicar gratuitamente, que se obtuvo este proyecto y este programa una mención de honor en el CLAMOC, el Congreso Latinoamericano de Modificación de Conducta en 2010. Este proyecto lo presenté en la revista científica de SUAMOC en 2016, que es la Sociedad Uruguaya de Análisis y Modificación de la Conducta. Presenté el libro en la Coordinadora de Psicólogos del Uruguay, también en SUAMOC. Y bueno, y el mismo se encuentra registrado en la Biblioteca Nacional del Uruguay, en el Ministerio de Educación y Cultura, en realidad, ¿no? Continuamos. Bueno, allí básicamente las 3 investigaciones son: la primera es la implementación nacional e internacional de la psicoterapia grupal en la escuela de padres. La segunda es el diálogo entre la terapia cognitivo-comportamental y la terapia relacional ética en el proceso de humanización. ¿A qué nos referimos? A que, bueno, todavía estamos en este proceso, como les decía, cromañón, que tenemos un genes cromañón, o sea, Homo erectus, todo Homo sapiens, 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 pero igual la agresividad está vigente y todavía es importante trabajar en esto que tiene que ver con la humanización, con el volvernos humanos, no solo animales superiores, y eso tiene que ver con el desarrollo de la conciencia, de los valores, todo a través de lo que es valores y espiritualidad. Es la continuación de la obra bareliana en el eje familia, como expliqué al principio del proyecto, ¿no? Que fue presentado al gobierno uruguayo en el año 2021, el cual se archivó y bueno, fue algo bastante complejo en el 2022. Esto es un programa nacional de participación, ¿verdad? De convivencia y participación. Tengo que decirlo, en realidad, una vez que se archiva esto en el gobierno anterior, bueno, realmente sí sale un documento, formato papel, que se llama justamente Plan Nacional de Convivencia y Participación, que se parece, si juntamos todos mis documentos, en investigación realmente nos da que hay un 85% de coincidencia realmente, ¿no? Pero acá, si una persona está fuerte emocionalmente y va a rendir mejor, va a estudiar más, eso va a generar un incremento, ¿verdad? Va a delinquir menos, aunque se lo ofrezcan, va a tener menos drogodependencia, y bueno, y también van a haber menos problemas intrafamiliares, por lo tanto, las personas se van a enfermar menos porque el estrés enferma,
entonces van a faltar menos a su trabajo, entonces ya es menos gasto para esto está en el ahorro del 11,1%, ¿verdad?, anual en la economía. Van a gastar menos en subvencionar personas que están enfermas en sus casas por estrés o por problemas psiquiátricos o por baja inmunidad o lo que fuere, y también por tener que potenciar el aparato represivo, que es lo que sale, cada móvil policial, cada armamento, cada operativo, ¿no? Que eso, si bien no vamos a bajar de 8 familias violentadas en este momento a 0, bueno, la idea es que progresivamente vaya disminuyendo y obviamente siempre alguna persona violenta va a haber. Pensemos en el primer mundo, en países como Finlandia, en países nórdicos, ¿no? Bueno, las tasas de violencia no son altas. Entonces, ¿por qué? Porque hay otro tipo de educación que tiene que ver con una educación más asertiva. Nosotros, bueno, Latinoamérica, fuimos civilizados ¿por quiénes? Cuando vinieron de España, digamos, ¿quiénes vinieron? No vino el rey de España, no, los que vinieron fueron quienes quieren arriesgarse a cruzar el océano por si es un plato y se cae el barco, ¿no? ¿Quiénes vinieron? Vinieron los presos. O se los largamos de la cárcel y ustedes vienen, ¿no? Vienen y prueban, o se quedan en la cárcel para siempre. Y los presos se subieron al barco. Esos fueron los que conquistaron América. Y entonces todo eso Latinoamérica tiene una historia, ¿no? Bueno, seguimos. Continuamos entonces con la siguiente. Bueno, este proyecto, como les decía, me recibió Vicepresidencia de la República, me derivan a CODICEN, que es el Consejo Directivo Central de la Educación Pública del Uruguay, y me subvencionan 4 meses pagándome este proyecto para trabajar y ampliar en él, que obviamente 4 meses en 2008 a la fecha, creo que voy como, 17 años en esto, no era mucho, pero evidentemente de ahí pude culminar un libro, etcétera. Bueno, y ese proyecto se archiva, pero se logra generar lo mismo, pero con otro nombre, digamos, ¿no? Gran parte de la desdicha humana tiene una causa externa y que la persona posee poca o ninguna capacidad para dominar sus penas o liberarse de sus sentimientos negativos. Esta es la persona que cree que los hechos determinan sus emociones, por ejemplo, ¿no? Bueno, idea irracional. Seguimos. Si algo es o puede ser peligroso o temible, se debería estar muy, muy inquieto, preocupado y trastornado por ello. Imagínense, uno no tiene paz, ahí la ansiedad vuela, ¿no? Entonces, la ansiedad fisiológicamente sostenida en el tiempo hace que la persona caiga en depresión a lo largo del tiempo. La otra dice, es más fácil evitar que dar la cara a las dificultades y a las propias responsabilidades. Estas son las personas que procrastinan, dejan pasar las cosas, entonces en el fondo saben que tienen que hacer las cosas, pero al fin y al cabo ese problema se va volviendo como, bueno, en vez de ser como un poco de nieve que cae de una montaña, va arrastrando y trae una avalancha, como algo así, ¿no? Bueno, seguimos a las siguientes ideas irracionales, que es la próxima slide. Y dice, el pasado es determinante. Si algo alguna vez afectó profundamente tu vida, ha de seguir haciéndolo indefinidamente. Bueno, justamente ayer me llamó una paciente que en un momento pensó esto, porque si mi vida era así, fue una porquería y yo lo elegí mal, y no, entonces ahí fuimos debatiendo que el pasado pisado, el pasado nos influye, pero no nos determina, ¿no? Bueno, la otra es, necesito apoyarme en alguien más fuerte o más importante que uno mismo, que si bien todos necesitamos, no es necesitamos, a todos nos hace bien apoyarnos en alguien, no necesariamente tiene que ser alguien más fuerte ni necesitarlo, sino que nos puede hacer muy bien. Y nosotros podemos también pensar por nosotros mismos. La otra es, las personas y las cosas tendrían que ser diferentes de como son, y es terrible y catastrófico no encontrar inmediatamente soluciones perfectas a las desagradables realidades de la vida. Bueno, yo creo que
ahí hay algún par de figuras históricas que han tenido esas fatales, que han tenido estas ideas, todas juntas, ¿no? Tengo pacientes que tienen estas, porque además tienen niveles de intensidad, se evalúa si son leves o si las tienen en puntajes como más elevados, digamos, ¿no? A veces tienen una, a veces ninguna, a veces tienen las 10, ¿no? Bueno, a veces algunas. Y la última es, puede lograrse el máximo de felicidad humana por medio de la inercia y la no acción o del goce pasivo y sin compromiso. La persona que cree que el no comprometerse va a hacer que esté más tranquilo y en el fondo se va a sentir muy feliz. Acá es básicamente hablar un poquito de la maestría en la terapia, en la psicoterapia grupal, ¿no? Para la prevención de la violencia a nivel internacional, para el desarrollo internacional, y en su principio lo había planteado como escuela de padres en el sistema educativo formal y luego lo generé como un programa intersectorial entre los distintos ministerios, ¿no? Ministerio del Interior, Policía, o sea, Ministerio de Salud, para los padres en distintas etapas de la vida, no solo de la vida intrauterina, sino de los primeros años de vida, primaria, secundaria, adolescencia, ¿no? Bueno, y ahí le puse un azul porque fue como una especie de, bueno, como la idea de mancomunar los esfuerzos y que sea como una globalización. ¿Qué es lo que une? ¿Qué es lo que une la tierra? Los mares, ¿no? Entonces, por eso ese fondo. Y lo de afuera, que lo elegí así, como aburrido, es porque, bueno, en las escuelas se utilizan pizarras y antes quiero decir algo al respecto que quería decir y que me olvidé. Un momento en el que hace muchos años había un presidente acá en Uruguay, es una historia que me contó una persona y es real, y va un diputado, un senador y no sé, se juntan y le pregunta al presidente, dígame, ¿a usted no le parece que tendríamos que estar cobrando tanto por lo que estamos haciendo? El presidente lo mira y le dice, era en el momento de la Suiza de América, donde en Uruguay era la Suiza de América, donde realmente la educación estaba excelentemente bien paga, los maestros cobraban muy bien, ¿no? Y el presidente le contesta, pero dígame, usted, su tarea es muy importante, pero ¿usted qué pretende? ¿Cobrar como un maestro? Entonces, volver a esto, ¿no? De la pizarra, de los valores, de que la educación es muy importante. Por eso el marco que elegí. Bueno, continuamos. Entonces, bueno, acá esto más o menos ya lo he hablado, pero bueno, que la psicoterapia grupal con padres y el posgrado de escuela de padres lo origino como consecuencia de una investigación-acción que desarrollo entre 2008 y 2010 en la educación pública y privada en Uruguay sobre la necesidad de una escuela de padres de carácter universal en el sistema educativo formal, o sea, ahí es donde lo investigué, para disminuir la violencia intrafamiliar y social, apuntando a una socialización de la propuesta a nivel mundial. O sea, que mi idea ya en el momento era traspasar fronteras, ¿no? Hace muchos, 17 años atrás. Pretende formar orientadores en educación de bienestar familiar, pues la familia es la base de la sociedad. Es una de las preguntas que me hiciste al principio. ¿Por qué es eso importante para la familia? En la familia está todo, en la célula germinal, ¿verdad? Varela hablaba de que había 3 pilares para la educación. La escuela, ¿no? La escuela de niños en ese momento, el gobierno y la familia. Por eso es que yo continúo la obra de Varela en el eje familia, porque el gobierno ya está haciendo su parte, la escuela de niños ya existe y quedó la parte de la familia muy desorganizada en cuanto a lo que es educación de familia, educación emocional. Bueno, en los estilos de crianza imperantes actualmente, los padres a menudo, esto que hablábamos hoy, carecen de estrategias adecuadas para educar y modificar conductas distorsionadas de los chicos, ¿no? Entonces, realmente, no, por más tallercito que se le dé, es una pérdida o sea, estamos malgastando el dinero en dar talleres aislados. ¿Qué niño aprende a dividir en una sola clase? Continuamos. La sociedad, escuela y genética influyen en la personalidad, pero
la principal influencia en el aprendizaje es por el modelado de los padres. Eso se ha visto, que hay cuestiones genéticas que quedan dormidas porque hay un contexto familiar contenedor y que esa genética no se despliega. El ambiente le gana a la genética. La Escuela de Padres es un programa de modificación de la conducta infantil a través de un entrenamiento, o sea que no es una clase, es un entrenamiento a los padres en estrategias de crianza. Y el objetivo es modificar y mejorar la relación de los padres y los hijos para favorecer una sociedad pacífica. Pasamos a la próxima slide, que nos habla de la investigación, ¿no? Que dice que en los centros, ahí no veo bien, no, dice hipótesis, la que dice investigación, la anterior. ¿Qué investigo en ese momento? Que en los centros educativos públicos y privados hay esfuerzos desconcentrados, o sea, en cuanto a lo que es una escuela de padres. Una educación privada que tiene como una escuelita por algún lado, por ahí por Uruguay, creo que sea en Florida, con su forma. Por otro lado, en la escuela pública hace alguna cosita, la privada una cosa, la pública una cosita y la religiosa otra cosita, pero no es un proyecto común. E investigo también que se requiere terapia cognitivo-comportamental grupal. ¿Y por qué digo terapia cognitivo-comportamental grupal si bien no es excluyente? Porque tiene técnicas muy interesantes para enseñar a los padres para el mejoramiento de las conductas, como por ejemplo el tiempo fuera, extinción de, el uso de reforzadores positivos o negativos. Bueno, hay muchas técnicas específicas que son realmente importantes. En generaciones disminuiría la violencia social y que a corto plazo mejoraría la calidad de vida. Esto es una de las preguntas que tú me hiciste al inicio, ¿en qué les serviría a los padres? Los objetivos generales es la prevención y el tratamiento de la violencia y socializar esta propuesta con otros países para mayor impacto. Los específicos es fortalecer el estilo parental asertivo, prevenir los trastornos psicológicos, crear una maestría en escuela de padres y desarrollar escuela de padres e instituciones educativas, centros de salud, pero también luego fui viendo que era en centros penitenciarios, por ejemplo, la gente que estaba presa, por ejemplo, ¿no? Ya poder hacer como prevención o tratamiento, como pasar a un segundo nivel de atención. Continuamos la segunda slide, la que viene, que la metodología, en su momento yo lo vi como modelo TCC, que es terapia cognitivo-comportamental, que obviamente se agregan elementos de la logoterapia, del psicoanálisis, de la terapia relacional ética, obvio. Bueno, en ese momento, psicoeducación a los padres, darles material, impartirles conocimiento desde el lugar didáctico, ¿no? Pero no es impartir conocimiento, es desde el constructivismo lograr que construyan los conocimientos, ¿no? Desde el debate cognitivo. Y luego enseñanzas de técnicas justamente de modificación de conducta, o sea, si hay un berrinche, ¿qué hago? Me preguntaba una mamá de una pacientita, ¿no? Porque yo me tiro al piso con ella y porque fíjate, no, es lo que no tenés que hacer. Entonces justamente ahí es donde les decimos lo que hay que hacer, lo que no hay que hacer como conducta. O se le puede enseñar, por ejemplo, la economía de fichas, ¿no? O distintas técnicas, ¿no? Y después reestructurar cognición, reestructurar pensamiento, ya sea en los niños como en los adultos. Concluí que la disminución, se daba una disminución de vínculos violentos por reestructuración cognitiva y técnicas cognitivo-conductuales en un solo año de trabajo. En un año ya habían cambios positivos. Por otra parte, concluí que es importante porque hubo un apoyo económico del gobierno a través de la ANEP en el 2021 para este proyecto que diseñé. Bueno, que el eje temático obviamente tiene que ser la prevención y la promoción de salud, y las palabras claves son desarrollo, prevención y violencia. Entonces, la persona va a egresar sabiendo identificar las patologías y derivar. Si hay un chico que de repente vemos, tenemos que saber de patología para ver si lo que está ocurriendo es que tiene un trastorno del espectro autista, por ejemplo, ¿no? Y los padres le están gritando como, ¿no? Como, yo qué sé, un montón de cuestiones, o si los papás tienen una disregulación emocional o uno de ellos, hay que identificar esto, no solo saber de psicología infantil,
sino de psicología del niño, del adolescente y del adulto, porque cuando, como dijo una docente, yo tuve un disgusto cuando quería ser psicóloga de niños porque me enteré en el medio de que iba a tener que trabajar con los padres. Y sí, para trabajar con los niños hay que saber mucho, mucho, mucho de psicología del adulto. ¿Por qué? Porque trabajamos a veces mucho más con los adultos que con los niños. Entonces, deberá resolver los problemas, deberá saber derivar, o sea, el padre si está desregulado, tenemos que poder decirle, mira, en realidad te recomendamos a ti que vayas a una psicoterapia, que a ti que visites al psiquiatra, y de repente si el adulto se autorregula, ya automáticamente el comportamiento inadecuado del niño, que tiene básicamente 4 objetivos, que es poder obtener, llamar la atención, tener el control, tener poder, o demostración de insuficiencia, va a descender porque, bueno, el padre va a lograr ya darle la atención que el niño está necesitando y que lo está pidiendo con todo el derecho del mundo, ¿no? Y bueno, deberá favorecer resolver problemas y deberá adquirir destrezas para trabajar con padres. Y esto es muy importante porque en los tiempos que corren, o sea, no digo que nunca me vaya a ocurrir, pero el tener estas destrezas a mí me ha permitido enfrentarme a personas armadas, que venían armadas realmente. Yo trabajo mucho, trabajo de campo, o sea, con todos los sectores socioeconómicos en la mañana, psicóloga educacional y comunitaria, visito todos los barrios de Montevideo, todos los centros educativos de distintos barrios asentamientos o marginales, ¿no? Y bueno, algunos no tanto, pero sí. Y en la tarde también trabajo en la práctica particular en psicoterapia con pacientes, digamos, muy adinerados o parcialmente. O sea que en el mismo día veo a todas las personas. Todas las personas, el dinero no hace la felicidad, como dice el dicho. Todas las personas tienen reacciones agresivas, tienen sufrimientos, y con todas las personas hay que saber manejar sus frustraciones y las destrezas. Cuando alguien nos grita, no es para que uno, porque acá en Uruguay se le ha pegado mucho a las maestras, y ahí no hay que decir, mirá, está diciendo que la culpa la tuvo la maestra. No, no es la culpa, de vuelta, vamos con el tema. De pronto a la maestra no le enseñaron las estrategias para poder negociar con ese padre, para poder debatir con ese padre, para poder empatizar, y se pone desde el lugar del juzgamiento, como que, mirá esa madre, ¿no? Porque, o sea, hay niños con carácter fácil, niños con carácter difícil y niños con carácter intermedio. Finalizando, ¿tá? Más o menos si es especialización, si es posgrado, si es maestría, esto es una planificación flexible, ¿no? Duraría 2 años, los contenidos más o menos, algunos serían la puesta de límites, los estilos parentales, los estilos de comunicación, que pueden ser, por ejemplo, comunicación pasiva, pasivo-agresivo, asertiva, agresiva. O sea, es importante enseñar todo esto, ¿no? ¿Qué es la asertividad? ¿Cómo se construye la autoestima? ¿Cómo desarrollar las habilidades sociales? Sexualidad, cómo fortalecer la autonomía en el niño. No es que hago los deberes para que los lleve. Si no pudiste o no los hiciste, pues que vayas sin hacerlos para que aprendas, porque no se le pregunte a la maestra. O sea, los guiamos, pero llega un punto en que no es que voy a hacer todos los días los deberes porque voy a generar un trastorno de la personalidad por dependencia a la larga, o es posible que eso ocurra. Luego los roles de género, ¿no? Que no necesariamente tiene que ver con la identidad de género, ya hablarlo desde la infancia, los miedos, las fobias, los miedos propios de cada edad, o que a tal edad se tiene miedo a tal cosa, a tal edad se tiene miedo a tal otra, ¿no? La violencia, el estrés, bueno, el rol de los abuelos. Bueno, ¿y cuál es la población de esta maestría? Bueno, ¿para qué es la maestría? Es para que vaya dirigida a padres desde la vida intrauterina, educación primaria y en adelante, dijimos, ¿no? Hasta la adolescencia inclusive. La duración y la frecuencia tiene que ser semanal, porque si no, no se da la reestructuración cognitiva, digamos, a nivel cerebral. Nosotros tenemos que poder esas ideas irracionales, dejar de regarlas como si fuera una plantita que no queremos que crezca más y queremos hacer regar una semilla nueva. Entonces, si eso no tiene asiduidad y continuidad, no podemos establecer eso.
Obviamente que muchos padres no van a poder ir a esta escuela, como hay muchos niños que tienen ausentismo y no van, pero no son la mayoría, y además habría que comenzar por un plan piloto. Obviamente que sería semestral y o quincenal, que no es lo ideal, ¿tá? O anual o bianual, depende. Y obviamente debe estar impartido por personas capacitadas o graduadas o magíster en TCC en escuela de padres o terapia grupal en escuela de padres. En Sao Paulo, ¿no? En el Congreso de ALAMOC, Asociación de Terapias Cognitivo-Comportamentales. Vamos a ver las gráficas de interés de participación de los padres, que es en el sector privado. Ustedes van a ver que la primera barra habla que un 88% aproximadamente quiere participar, y los que no quieren participar son la barra que está al lado, que es muy poquitito. Esto es en el sector privado. Los otros que están más altitos tienen que ver con participar, quiero participar pero no puedo por trabajo, o participaría si no me cobran, ¿no? Bueno, si vamos a la siguiente slide, es en el sector público, verán que en realidad la gráfica nos muestra que hay un 88% de interés de participación de los padres en escuela de padres. Lo que nos plantea, por otra parte, es que muchos podrían participar, que es un porcentaje altísimo, un 53% afirman concurrencia, y los otros, los restantes, que dependería si se les en el trabajo o no. Esto es muy importante, ¿no? O sea, porque es una gráfica cuantitativa. El perfil del profesional, creo que ya lo hemos hablado, que debe estar capacitado para comprender y resolver los problemas familiares, adquirir conocimientos, técnicas y destrezas para trabajar con padres, contribuyendo a la armónica convivencia. Trabajará en talleres en virtud del objetivo del programa Escuela de Padres, disminuir a largo plazo las tasas de delincuencia y drogadicción, y a corto plazo mejorar la calidad de vida, disminuyendo la violencia intrafamiliar. Y acá, que organizará los grupos de trabajo en TCC grupal con padres en base a la aplicación previa del test de ideas irracionales de Ellis que hoy vimos, para crear grupos con creencias similares, optimizar resultados y favorecer la reestructuración cognitiva a través de la técnica de debate cognitivo, ¿verdad? Y responderá adecuadamente las consultas sobre la educación de los hijos e identificará las patologías de los integrantes de la familia para derivar al profesional pertinente. Si hay un papá que está disregulado, para poder derivar a ese padre al psiquiatra o al psicoterapeuta, porque muchas veces los problemas no están en los niños, sino que están en las patologías de los padres, ya ahí, ¿no? Pero bueno, esto es muy importante. O saber mucho de patología para, si un chico tiene un trastorno del espectro autista, bueno, poder identificar, o si tiene dificultades del aprendizaje, que no se le diga, o si tiene un déficit atencional sin hiperactividad, sos un, como se dice acá, ¿no? Un boludo, un burro, o no querés hacer las cosas, y de repente el chico es que no puede, se distrae, ¿no? Entonces eso es muy importante, y asimismo tener la capacidad de saber cómo decirle a un padre que bueno, que tiene cosas para cambiar, porque el padre, el hijo es lo más preciado que tiene, sea o no sea, digamos, hace lo mejor que puede, no se ven comprendidos, ¿no? Es muy fácil decir a alguien que tiene porque hay hijos que tienen carácter fácil, otros que tienen carácter intermedio, otros difícil, y si una madre tiene carácter fácil y un hijo carácter fácil, o padre, es muy fácil criarlo, más allá de que nunca es fácil, pero muy difícil, y dice, no sé cómo no pueden con tal hijo, y bueno, capaz que tal hijo sacó la genética del bisabuelito que era fatal, y bueno, los padres, la verdad que tienen que luchar con eso, y bueno, y la verdad es que muchas veces las maestras han sido golpeadas porque no han tenido la suficiente estrategia o entrenamiento en desarrollo de empatía, que han juzgado a los padres, lo mismo colegas, psicoterapeutas que no están capacitados en orientar a padres. Justamente estaba haciendo la introducción de esto de ser buen padre, que cuando uno es abuelo está más abierto, tiene un poco más de tiempo para poder entender y ayudar a los nietos. Pero en este tema de ser padre, que no es tan fácil y que ya vemos que una serie de trabajos de investigación, ¿qué puedes concluir como profesional, como psicóloga y como investigadora de este tema? ¿Cuáles son los 3 mayores errores que cometemos los padres
al tratar de ser padres primerizos? Muy buena pregunta. A ver, los 3 primeros errores. El primer error realmente es un error, no es culpar, es repetir los patrones de crianza sin haberlos analizado previamente. O sea, el decir, a mí me criaron así y replicar ese modelo de crianza, sabiendo aún así que no ha sido el mejor o no teniéndolo del todo claro. A veces las crianzas hasta ahora han sido mayoritariamente no asertivas, sino o autoritarias, es lo más frecuente, el autoritario, acá te mando yo porque soy tu padre y cállate la boca y te pego, o sea, ¿no? Entonces replicar todo esto permisivo, negligente, autoritario, no replicarlo en nuestra crianza es el primer error. Yo diría que por ahí viene el primer error. El segundo gran error como padres es no priorizar a nuestros hijos y en este orden, o sea, una vez que uno es padre, cambia la vida para siempre. Yo tengo colegas que me dicen, no, porque yo puedo entender, aunque no sea padre. No es lo mismo. No es lo mismo, es un antes y un después. Se puede entender, pero hay ciertas cuestiones que quedan incompletas en la comprensión, ¿no? Ciertas experiencias que solo se pueden sentir cuando uno es padre, ¿no? Entonces ahí, bueno, me fui un poquito por las ramas, pero iba a decir, o sea, esto de las priorizaciones, ¿no? O sea, no hay que priorizar al hijo por completo, digamos, porque uno se relega totalmente, porque no, como se creía antes. ¿Qué haces vos? ¿Qué hago yo? Me diría mi ex marido, ¿no? A esta hora, dando una ponencia, una conferencia, cuando el chiquilín mañana tiene liceo. ¿Qué haces vos ahí, por ejemplo? Bueno, literal, Sí. literal. Esto es Latinoamérica, pero no todos. Entonces, a ver, no digo que él le esté diciendo esto, pero podría haberlo dicho de repente, ¿no? El padre de mi hijo. Entonces, y como él, pongo un ejemplo porque muchos hombres podrían decir esto. ¿Qué hace esta mujer con el pobre chico que mañana tiene liceo, que tiene que madrugar? Pero el pobre chico que mañana tiene que madrugar, ahora estaría jugando a la Play, ¿se entiende? Entonces, y yo tendría que decirle, bueno, vamos a dormir. Está en la casa de los abuelos, no le pasa nada al chico. Entonces, es esto, es decir, bueno, sí voy a poner prioridades, sobre todo en el primer año de vida, voy a postergar bastante, que eso se da hasta instintivamente. Si uno tiene las posibilidades económicas, obviamente es bueno quedarse, si uno es un padre o una madre calma, en la casa con el hijo el mayor tiempo posible, porque en el primer año de vida está en ese apego la base de la personalidad y luego en los primeros años de vida fundamentalmente, y luego cuando se reedita, digamos, perdón, en la adolescencia, todo lo que el viejo complejo de Edipo que está tan cuestionado. Pero bueno, entonces, es un tema de prioridades acá, de ser un equilibrio de prioridades, no es yo me quedo por completo atrás y no hago nada por mí porque mi hijo es todo y él tiene todos los derechos y ninguna obligación y yo tengo todas las obligaciones y ningún derecho, que eso no es ni para el hombre, ni para el hombre ni para la mujer. El hombre que en realidad se relega por completo y se inscribe en su casa y en el trabajo para malmatarse para que su hijo tenga todo. ¿Y qué es tener todo? Es que tenga la Play, es que tenga los campeones Nike, que tenga que el mejor colegio. Capaz que lo que el chico quiere es, no sé, ¿viste? Es que esté más en la casa. Entonces, es un tema de prioridades. Están los padres que dicen, no, que se críen solos como antes. Yo los tengo, los echás ahí y que jueguen. Entonces, no está esto de saber qué el hijo precisa. El juego con amigos, que es un gran error, muchas veces los padres no invitan amigos, la socialización, los niños tienen que jugar con amigos, tienen que jugar solos y tienen que jugar con los padres. O sea que un error de los padres
es priorizarse, dejarlos ahí como que fluyan, no saber qué está pasando en sus vidas, no dialogar con ellos y creer que ellos se crían solos. Ese es el segundo error de muchos padres. Y el tercer error de los padres es aplicar el castigo como primer recurso. El castigo de la A a la Z es la Z. Antes tenemos toda la infinidad y vasta gama de estrategias. Muy bien. No sé si eres fan de las películas de Star Wars. En algún momento estaba Lord Vader peleando con Luke Skywalker. Entonces ya en eso que le va ganando Lord Vader a Luke, le dice, Luke, yo soy tu padre. Y Luke se traumatiza, grita. Entonces, a veces los hijos quieren un superhéroe, pero somos personas normales que tratamos de ser padre, que hacemos todo el esfuerzo por darle lo mejor, pero que no alcanzamos ese sitial de excelencia, pero aún así están insatisfechos. ¿Qué podemos hacer como padres para tal vez en algo cambiar esa situación? Bueno, esa pregunta es genial también, muy bueno entrevistando. Esto es genial, es poder decirle a los niños cuando se enojan que esto mismo, que nosotros somos personas como ellos, que no nos teletransportamos, que no somos superhéroes, es esto mismo, y que nos equivocamos a veces, y que si le dijimos algo que sí, ¿no? Y de repente era no, bueno, pedirles disculpas, o si les hablamos mal, decir, bueno, mira, yo te hablé mal. O sea, el padre cree que no tiene que pedir disculpas, porque si no pierde autoridad. Y justamente el niño es ahí donde empatiza, donde se genera un vínculo de confianza. Mirá, mi mamá también llora a veces. Mirá, mi mamá a veces se equivoca. Mirá, entonces, entonces puedo confiar en mi mamá, porque mi madre es de carne y hueso. No está ya como las estrellas, digamos, ¿no? Entonces, eso es algo muy importante, el cuando nos equivocamos, pedir disculpas sin rebajarnos, sin menospreciarnos, sino en su justa medida, y decirles que vamos a tratar de mejorar, y también decirles que bueno, que nadie es perfecto, para los que creen solo Dios es perfecto, trabajar todo esto de la espiritualidad, de los valores, qué fue lo que estuvo bien y qué fue lo que estuvo mal en la discordia que hubo en cada uno de nosotros, ellos que piensan de lo que hicieron, de esa pelea que hubo, qué piensan de ellos, que si estuvo todo correcto o no. Más allá que ellos manipulen, en el fondo van aprendiendo a pensar. Entonces, es el diálogo, la comunicación, lo que ahí, a lo que tenemos que apelar, es a nuestra capacidad de ser humanos y de decirles justamente que errar es humano y perdonar es divino, y que es importante justamente, bueno, tratar de irse superando, pero no mediante los gritos, sino mediante críticas constructivas, que cada vez que ellos se sientan mal por algo que les dijimos que no estuvo bien, que nos digan. Y después respetar ahí un poco lo que es en la puesta de límites, los sí, los que son sí y no se mueven, los no, que son no y no se mueven, y después hay un canastito, son como tres canastitos, ¿no? El sí, el no y el ahí, esto una vuelta lo decía hace mucho Natalia Trenki, por acá una referente ya jubilada, con la cual me formé, entre otros docentes, decía tres canastitos en la puesta de límites, lo que sí debo hacer, sí debo bañarme, sí debo lavarme los dientes, sí debo irme a dormir a determinada hora, sí tales cosas. No debo gritar, no debo pegar, no tal cosa, no tal otra, ¿no? La negociación. Bueno, sí me debo lavar los dientes, ¿no? Pero es ya, sí debo apagar la tele a tal hora, pero o sea, si tú estás viendo una película ahora mismo y yo vengo y te desenchufo el cable de la nada,
¿Tú qué sentís? Claro, frustración. Uno se frustra y comienza a hacer como la Coca-Cola, burbujas. Claro, frustración. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que hay que decirle al niño para ponerle límites? Mirá que a tal hora, ¿no? Y el niño no maneja bien el tiempo como nosotros. Entonces, a tal hora se apaga la tele. 20 minutos antes voy diciendo, es la hora. No, todavía no. Bueno, faltan unos pocos minutos. Anda terminando. Entonces voy generando esa interrupción de que esa actividad se va a terminar y cuando llega la hora me pongo al lado de lo que sea y ahí sí le digo, bueno, ¿desconectas tú o desconecto yo? Y te sentás frente a la televisión con la mano en el cable. Y si no hay caso, apagás la general de la casa y se terminó el partido. Van todos derechito a dormir. Punto. Después se prenden las luces y ahí no ha pasado nada. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Es un poco estos. Tú me hiciste unas preguntas que estuvieron con una respuesta un poco entreverada, pero es un poco eso, dialogar con ellos y saber que hay cosas que sí, cosas que no, y cosas que negociamos cuando. Cuando esa negociación no se entiende, bueno, está, él no lo pone uno, punto. Eh, Lucía, me hiciste recordar en este tema de apagar la energía, de cortar la energía, justamente cuando visitaba a unos amigos en una hacienda, a las 9 de la noche desconectaban todo, todo, ¿no? Entonces ahí, si querían dormir, no querían dormir, era problema de cada uno. 9 de la Claro. noche, regla general, todo desconectado. Y como cierre a este programa, tengo que hacerte esta pregunta, y es porque es tan importante. Tenemos las diferentes generaciones, y entre ellas tenemos a los baby boomers, y ahora una generación que le llaman la generación de cristal. Y algunos adultos que están conectados en este momento, y que otros adultos que van a ver asincrónicamente pares este programa, dicen, mira, a mí me cogieron, me dieron una sola y mira qué bien me he criado, ¿no? Y en una ocasión, con experiencia, y esto lo hemos vivido todo, hemos conversado tal vez con algún familiar, dice, yo en alguna ocasión cometí el error, la indiscreción, me decía una chica, de decir algo que habían hablado mis papás. Mi papá escuchó, no cogió y ¡sac! Nunca más, sacramentada para toda mi vida, me metí a hablar cosas que no debía. Pero ahora, en el tema de la generación de cristal, tú los tocas y ya se desbaratan. ¿Cómo actuar con esta nueva generación más informada? Incluso te dicen, ah, si tú me tocas, yo te denuncio. ¿Cómo Ah, sí, actuar, sí, cómo sí. actuar con esta generación más sensible y mucho más agresiva? ¿Cómo deben de actuar los padres? Y con esta respuesta cerramos el programa. La respuesta es clarita. Cuando te dicen si tú me denuncias, si tú me tocas, yo te denuncio, y tú le contestás, perfecto, denunciame. Cuando llegue acá el policía, sabés que existe la policía de menores. Yo voy a decir que A, B, C, D, que tú me estás maltratando. Así que el que se va a ir preso vas a ser tú. Eso primero, o sea, el límite, nuevamente el límite. Y esto de cristal, a ver, el límite son de cristal, porque no hemos estado para poner los límites. Cualquier cosita los frustra. Entonces, también estuvo la pandemia mediante haciendo sus cositas. No podemos decir que no existió, como dicen algunas personas, que no es para tanto, ¿no? Pero no podemos poner excusas. Los límites tienen que estar. Y cuando nos tenemos que poner firmes y se ponen agresivos, pues, pero si se ponen agresivos, pero no dudo en decirle el límite. Te voy a explicar, acá la que te voy a denunciar soy yo. Y le dirás así, o sea, mi padre a mí, creo que, no, mi padre a mí nunca me pegó, creo que una vez me hizo con el nudillo así en la cabeza, y una vez, y era el ojo, no, ni eso, era hasta ceja, se levantaba,
Y yo ya sabía, pero ¿por qué? Porque era tan asertivo, entonces él tenía sistema de premios, se lavaron los dientes, bueno, a la semana había mesada, te daba por haberse lavado los dientes todos los días, tenías como una economía de ficha, marcabas una cruz, entonces los viernes te daban dinero, el que no se había lavado los dientes no tenía el dinero, y yo todos como unos desgraciados íbamos corriendo a lavarnos los dientes, entonces, pero por eso digo, acá lo que estamos fallando es en no estar. Y no es que no tengamos tanto tiempo para estar porque tenemos que trabajar un montón. Es porque nos pasamos nosotros mismos metidos en las redes. Nosotros somos el ejemplo de ellos. Yo recuerdo cuando, ¿por qué? Porque hay también muchas parejas separadas que entonces se comunican con sus parejas cuando llegan del trabajo por celular. Y los hijos de repente, chicos, quieren interactuar y tú sí, ya voy, me dicen los pacientes. Mi madre me dice, sí, y le estoy diciendo, cayó un meteorito enfrente, sí, ¿no? ¿Y quién de nosotros no hizo eso en algún momento? A mí mi hijo en un momento, a mí con todas las herramientas que tengo, me tocó pasar por eso y vivirlo, y lo tengo que decir porque no soy perfecta, Así es. ¿no? Entonces tengo que decirlo, y me hizo entender que tenía que cambiar y lo cambié. Y al día de hoy, yo fui modelo de él en algún momento para que hoy yo quiera hablar con él y él me diga, espera que estoy con esto. Entonces le digo, ves que tú decís que no estás conmigo, pero tú no querés, en realidad, ¿no? Conversar conmigo ahora. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tratar de debatir, de estar, pero también ser buenos modelos. Buenos modelos. O sea, si yo quiero criar un hijo y le digo, es tremendo, yo lo he visto hasta el cansancio. A tu madre no se le grita, pero el padre le grita a la madre y se lo dice gritando, el hijo va a callarse en ese momento y luego va a gritar a todo el mundo. Si nosotros le decimos, no uses las redes, pero nosotros nos pasamos en las redes, ¿qué van a querer los chicos? Ser como nosotros. La verdad que yo nunca me conectaba a las redes. Una vez que me conecté a las redes, descubrí un mundo que dije, ¿pero qué hace la gente? La gente no está acá. La gente está acá. Entonces es eso, por eso lo grupal y el encuentro del cual hablo, que si bien puede ser virtual, etcétera, es muy importante que sea presencial, y ahora el emprendimiento que estoy teniendo justamente tiene que ver con la presencialidad, ¿no? El asesoramiento a padres a nivel grupal, a nivel presencial. Entonces, ¿qué hacemos con estas generaciones? Fortalecerlas. ¿Desde dónde? Desde el apriete del límite. ¿De una? No, progresivamente. Es muy fácil. Se pone un límite firme y se fundamenta. ¿No te gusta? Bueno, ¿querés gritar? Grita todo lo que quieras, pero está mal. Lo que estás haciendo está mal. Entonces, si tú estás gritando, que quiero, no sé, tal skin, o quiero, no sé, que me compres esto. No, cuando tú tengas un comportamiento adecuado, tendrás ciertos premios o tendrás ciertas cuestiones, o así no es. O hacerle como una retirada del afecto. Si bien el afecto es incondicional, decirle, esto a mí la verdad no me gusta. Lo que estás haciendo no se hace. Se terminó esto. Entonces, acá los que estamos fallando somos los padres, porque somos los adultos responsables. Nadie les pidió a ellos venir a este mundo. Y nosotros, con todas las dificultades que tenemos emocionales, tenemos que fortalecernos para que ellos se fortalezcan. Estas generaciones de cristal no se formaron solas. Si están en las redes todo el tiempo, es nuestra responsabilidad. Y los resultados de eso y las desgracias que ocurran van a ser nuestra responsabilidad. Por no animarnos a pelear con nuestros hijos. Porque estamos nosotros también de cristal. Así es. Bien, para cerrar el programa, Lucía, ¿cuál sería tu mensaje para nuestros colegas de América en relación al tema que hemos tratado?
En cuanto a los colegas, bueno, lo primero que les diría es que quedo abierta a las posibilidades de poder trabajar en conjunto desde las distintas universidades de alguna forma, que dejo mis contactos, ¿no? Claramente. Después también, si esto pudiera ser financiado como una política global, sería genial. Y bueno, el mensaje es que hay que empezar a trabajar desde este lugar, desde la atención primaria en salud y en psicoterapia grupal, que no corre a la individual. Una cosa no afecta a la otra. Ese es el mensaje que les diría, y también que es en la educación y en la educación a la familia donde está la solución. La familia es la célula germinal de la sociedad. Si nosotros no regamos esa semilla, no hay sociedad que no quede podrida como una planta que uno no la riega y entonces no crece. Efectivamente. Al final, quienes sufren son los hijos. Al final, en un divorcio, quienes sufren es tanto el hombre como la mujer. Porque en ese sueño, como decía la licenciada Lucía, en tratar de buscar ese príncipe azul o esa modelo de pasarela, no la vamos a encontrar. Nosotros, tanto el hombre como la mujer, sufre una transformación biológica por el paso del tiempo y vamos tal vez dejando de ser esa rosa, sí, y, y nos van saliendo espinas, pero esa pareja que se mantiene a través del tiempo sigue unida con sus hijos, con su familia, y es algo hermoso que nosotros, todos nosotros ya lo hemos visto y admiramos en muchos amigos que se mantienen a través del tiempo y pueden celebrar 30 años de matrimonio, 40 años de matrimonio, 50 años de matrimonio. Dicho esto, agradecemos a la licenciada psicóloga Lucía Gerolami de la ciudad de Montevideo, Uruguay, por haber compartido con nosotros este tema importante para todos nosotros, como es la Escuela de Prevención de la Violencia, macro proyecto sociopolítico internacional. Licenciada. Muy bien, muchísimas gracias y bueno, espero haber podido aportar algo y que bueno, que esto tenga frutos y que este tiempo haya sido positivo para en algún sentido. ¿Ok? Muy bien. Gracias por la invitación. Gracias a todos ustedes. Nos veremos en un próximo programa. Bye bye.